Hola, amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la serie de psicometría y lo vamos a hacer, pues como siempre hacemos, en el punto en el que lo habíamos dejado. Hemos estado unos días sin tener la posibilidad de subir más contenido al canal. Vamos con la definición y objetivos de los test referidos al criterio. Los test referidos al criterio, tienen sus orígenes en los trabajos de Flanagan y Nedalski, que allá por la década de los 50 del pasado siglo XX, que introdujeron el concepto de estándar absoluto y relativo respecto a las puntuaciones obtenidas en los test. La denominación de test referido al criterio se debe a Ebel y su diferenciación respecto a los test normativos fue establecida por Glaser en 1963. Según Hamilton, ya en la década de los 90, las principales causas que generan su aparición son la necesidad de conocer la eficacia de los programas educativos, el interés por evaluar el nivel de habilidades básicas alcanzado por los sujetos y el clima contrario al uso de los test que caracterizaba la situación de la sociedad americana en la década de los años 60. Durante esta década se produce una escasez de investigaciones en este campo. Merece destacar, sin embargo, el artículo de Pohan y Hushek, 1969, en el que se reaviva el tema y se amplían las distinciones entre test referidos al criterio y test referidos a normas. Posteriormente, en la década de los 70, se incrementó notablemente el número de artículos, monografías, libros y revistas en los que se introducen nuevos términos y modalidades de test. Estos autores muestran unanimidad al considerar un test referido al criterio como aquel que intenta establecer el estatus de un sujeto respecto al dominio definido. Destaca el trabajo de Millman, 1974, en el que realiza la primera recopilación e integración de los avances en esta temática. A partir de entonces aparecen sucesivamente manuales especializados elaborados por Behar, Berg, Osterlind, Popham y Roy de Haladine, entre otros, así como diversos números monográficos en las revistas Journal of Educational Measurement o Applied Psychological Measurement.
Hacia la segunda mitad de los años 80, se produjo una disminución significativa en la producción de publicaciones dedicada a este tema. Hambleton señala que ello fue debido a la irrupción en el contexto educativo del nuevo enfoque denominado medición auténtica o evaluación de la ejecución, performance assessment. No obstante, él mismo considera que los términos medición auténtica y evaluación de la ejecución son simplemente términos alternativos al de medición referida al criterio. A finales del siglo XX ya es un tema de gran relevancia en el terreno de la medición psicológica y educativa. Y prueba de ello son los números monográficos publicados en los últimos años en las revistas Educational Measurement, Issues and Practice y Applied Measurement in Education. Se han propuesto numerosas definiciones para hacer referencia a este tipo de test, aunque según Hambleton, la más aceptada es la propuesta por Popham. Un test referido al criterio se utiliza para evaluar el estatus absoluto del sujeto con respecto a algún dominio de conductas bien definido. Teniendo en cuenta esta definición, los test referidos al criterio no constituyen un nuevo marco teórico en la teoría de los test, sino un nuevo enfoque que responde a preguntas y necesidades distintas de los test referidos a las normas. En estos últimos, la finalidad es describir al sujeto en el continuo de algún rasgo, haciendo hincapié en las diferencias individuales y expresando su posición relativa respecto al grupo de sujetos denominado grupo normativo. Desde la perspectiva de los TRC, los referidos al criterio, el objetivo es construir y evaluar test que permitan interpretar las puntuaciones en sentido absoluto, sin referencia a ningún grupo, y describir con mayor precisión los conocimientos, habilidades y destrezas de los sujetos en un dominio concreto de contenidos. Pasemos a analizar las diferencias entre los test referidos a la norma y los referidos al criterio. En cuanto a la construcción del test, en los TRC se delimita claramente el dominio de contenidos o conductas y el uso pretendido del test, mientras que en los TRN los ítems suelen derivarse de alguna teoría de rasgos y no se hace tanto hincapié en la especificación clara del dominio de contenidos. De este modo, en los test referidos al criterio, se presta mucha atención a las especificaciones de contenido
y a la elaboración y análisis cualitativo de los ítems. Una descripción detallada del proceso de construcción de un test referido al criterio aparece en los trabajos de Hamilton y Rogers y Popham, y sobre la elaboración de ítems en los de Haldane, Millman y Osterlind, además de Popham, Roy de Haldane o Schrock y Coscarelli. Por otra parte, la validez de contenido, tal y como se verá en próximos vídeos, es fundamental en este tipo de test, ya que su esencia es la relevancia y representatividad de los ítems respecto al dominio específico. También se encuentran diferencias en los criterios de selección de ítems para el test. En los referidos a normas, el objetivo es maximizar las diferencias individuales, por lo que se eligen ítems de dificultad media y alto índice de discriminación para incrementar el poder discriminativo del test. En los test referidos a criterios, no obstante, la selección de los ítems se basa en los objetivos del test y en el propósito y finalidad del mismo. Los test referidos al criterio se pueden utilizar para dos tipos de objetivos: la estimación de la puntuación dominio de los sujetos y el establecimiento de estándares mediante puntos de corte. Un test referido al criterio, construido atendiendo al primer objetivo, se denomina test referido al dominio y se utiliza para describir lo que una persona puede hacer en un área de contenido específico. Por otro lado, cuando un test se construye para establecer estándares mediante los puntos de corte, el test se denomina test de maestría y es útil para clasificar a los sujetos en una de las posibles categorías de clasificación excluyentes entre sí, como éxito, fracaso, apto, no apto o trastorno, no trastorno. Según sea el objetivo que se pretenda, la estimación de la fiabilidad de las puntuaciones se realizará de forma diferente. En este caso, los métodos de la teoría clásica para test normativos no son apropiados porque no permiten describir la precisión de las puntuaciones individuales ni la consistencia de las decisiones tomadas a partir de ellas. Nuevos procedimientos han sido necesarios para alcanzar los objetivos de estos test. Por otro lado, el establecimiento de estándares lleva consigo la determinación de los puntos de corte que delimitan los estándares.
La ubicación de estos puntos de corte ha motivado numerosas investigaciones, dada la gran trascendencia que tienen las decisiones que se toman para los sujetos. Una revisión más completa de los criterios y métodos empleados se puede encontrar en Berg, Zizek, Greta, Fagan, Levinston y Zicki, Shepard, Glaser, Lynn y Bumstead, y en los numerosos monográficos de las revistas Journal of Educational Measurement y Applied Measurement in Education. Además de la fiabilidad de las clasificaciones y la adecuada ubicación de los puntos de corte, otro aspecto relevante de los test de maestría es la obtención de evidencias acerca de la validez de las decisiones de la clasificación, tal y como veremos posteriormente. El estudio de este tipo de evidencias se lleva a cabo mediante el análisis de la correspondencia entre las clasificaciones realizadas por el test y las de un criterio de clasificación externo alternativo. Para ello se realiza un proceso de validación referida a un criterio en el que se calcula el coeficiente de validez a través de índices de acuerdo y se determinan los índices de sensibilidad y especificidad que complementan la información sobre la validez de las decisiones tomadas por el test. Algunos trabajos en esta temática proponen la aplicación de la teoría de la detección de señales y más concretamente de las curvas ROC, para el estudio de la validez de las decisiones tomadas al clasificar a los sujetos. Por último, en lo que respecta a la evaluación de los sujetos, encontramos diferencias entre ambos enfoques, el normativo y el referido a un criterio, en el significado e interpretación de las puntuaciones de los test. En los referidos a las normas, la puntuación obtenida por los sujetos se considera un indicador de su puntuación verdadera en un rasgo latente y solo tiene significado en relación a los resultados del grupo normativo. En los referidos al criterio, sin embargo, la puntuación representa un estimador del rendimiento del sujeto en el dominio y tiene significado en términos absolutos. En este enfoque, para la estimación de la puntuación en el dominio se puede utilizar la proporción de respuestas correctas.
Pasamos ya a hablar de la longitud del test. El problema de determinar la longitud del test o el número de ítems que van a evaluar cada uno de los objetivos incluidos en el test constituye un problema crucial, ya que de ello va a depender la utilidad de las puntuaciones obtenidas en dicho test. Si el número de ítems es pequeño, la interpretación que hagamos de las puntuaciones obtenidas tiene un valor limitado. Consiguientemente, se debería ser cauto a la hora de emplear dichas puntuaciones para llevar a cabo cualquier tipo de decisión que implique, por ejemplo, una selección o clasificación de los sujetos. Si tenemos un test con pocos elementos, la estimación del dominio será imprecisa y dará lugar a clasificaciones que o bien son inconsistentes a lo largo de varias presentaciones de formas paralelas o no son indicativas del verdadero nivel de maestría de un sujeto. Es decir, se obtendrán clasificaciones que son poco fiables. Si el propósito que se persigue es el de poder establecer el grado de maestría de un sujeto, la determinación de la longitud del test está directamente relacionada con el número de errores de clasificación tolerables. Por otra parte, cuando el número de elementos del test es elevado, se pueden asegurar valores de probabilidad de clasificación incorrecta mínimos. Como cabe pensar, un excesivo número de ítems tampoco es lo más adecuado debido a limitaciones de tiempo, economía, etc. Se pueden considerar dos maneras de reducir el número de errores que se pueden cometer sin tener que aumentar la longitud del test. Por una parte, la utilización de modelos bayesianos y por otra parte se pueden utilizar métodos basados en test computarizados. A continuación presentamos únicamente el modelo propuesto por Millman. El espectador interesado podrá recabar más información a partir de las referencias citadas y los trabajos de Bevan, Hamilton y colaboradores y Lott. Comencemos pues con el modelo de Millman. El modelo propuesto por Millman en 1973 está basado en el modelo binomial. Considera la proporción esperada de ítems que un sujeto puede contestar correctamente para ser considerado como apto, de la población de ítems definidos, y el error máximo que se está dispuesto a tolerar. Dicho modelo parte de los siguientes supuestos. 1. El test
está compuesto por una muestra aleatoria de ítems dicotómicos. Dos, la probabilidad de una respuesta correcta por parte de un sujeto es constante para todos los ítems del test. Tres, las respuestas dadas a los ítems del test son independientes unas de otras. 4. Los errores se ajustan al modelo binomial. La probabilidad de que un sujeto con una puntuación P conteste correctamente X ítems de un test que tiene N ítems es igual a N sobre X por P elevado a X por Q elevado a N menos X. Esto es igual al sumatorio desde X hasta N de N factorial partido X factorial por N menos X factorial. Todo ello, este paréntesis, este cociente, multiplicado por P elevado a X por Q elevado a N menos X. Es la primera expresión de esta unidad temática. Bueno, pues a partir de la siguiente ecuación podemos calcular la longitud del test supuesta a una determinada proporción de aciertos. N es igual a P sub C por 1 menos P sub C partido E al cuadrado, donde N es el número de ítems del test, P sub C la proporción de aciertos para ser considerado apto, y E es el error máximo admisible. Veamos un ejemplo. Para un determinado test se ha establecido la proporción de aciertos para ser considerado apto en 0,85. Se desea saber cuál es la longitud del test si estamos dispuestos a admitir un error máximo de 0,05 y 0,02. N es igual a 0,85 por, abrimos paréntesis, 1 menos 0,85, dividido entre el cuadrado de 0,05. Obtenemos un valor de N de 51. N también es igual, en el caso de error máximo 0,02,
a 0.85 por 1 menos 0.85 partido el cuadrado de 0.02, obteniéndose un valor para n de 318,75, aproximadamente 319 ítems. En el primer caso, tendríamos 51 ítems y admitiríamos un margen de aciertos entre 0,80 y 0,90. $0.85 más menos 0.05. Y en el segundo caso tendríamos 319 ítems y un margen de aciertos entre 0,83 y 0,87, 0,85 más menos 0.02. Pasemos, y con esto concluiremos la grabación, a introducir la fiabilidad en las clasificaciones en los test referidos al criterio. Como ya hemos dicho, los test referidos al criterio se pueden utilizar para dos tipos de objetivos: la estimación de la puntuación dominio de los sujetos y el establecimiento de estándares mediante puntos de corte. Nos referíamos a los test de maestría. El segundo enfoque es el más utilizado y el que ha dado lugar a un mayor número de procedimientos para abordar el problema de la fiabilidad. Es en este contexto desde donde abordaremos el estudio de la fiabilidad de los test referidos al criterio. Desde este segundo enfoque se considera un test fiable si tras su aplicación a los mismos sujetos en distintas ocasiones o la aplicación de dos formas paralelas se clasifica a los sujetos siempre en la misma categoría. Y dicho esto, dejamos para una próxima entrega ya entrar en los índices de acuerdo que requieren dos aplicaciones del test. Puesto que los métodos que vamos a presentar para el cálculo de la fiabilidad se pueden dividir en dos grupos: los que requieren dos aplicaciones del test y aquellos que solo requieren una aplicación. Hablaremos en una próxima entrega, como digo, de tal cuestión. Bien, pues vamos a despedirnos. Estamos en el estándar de media hora de duración. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, como siempre hago, a la suscripción al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, la suscripción quiero decir, como si nos acabáis de conocer. Bueno,
si este es el caso, pues quizá primero sería conveniente que nos conocierais mejor, que os dierais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Estoy convencido, desde luego tengo la esperanza y el deseo de que tras ello paséis a integrar, a formar parte de la gran familia, de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro. Así ha sido siempre, desde el comienzo de esta andadura, y así seguirá siendo mientras vosotros lo queráis. De vosotros depende cuánto dure la vida de este proyecto, de esta aventura que hemos dado en llamar desde sus inicios, allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Hemos cumplido, pues, estamos próximos a los 14 meses de vida. Bueno, quería decir que de vosotros depende la continuidad de este proyecto. No quiero utilizar más palabras de las estrictamente necesarias. Y tengo la esperanza de que la vida de mi amigo Freud sea larga y además sea útil para una audiencia en constante crecimiento. Mi amigo Freud, también os lo recuerdo siempre, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre, el del padre del psicoanálisis. Y como no quiero alargar la despedida más allá de lo razonable, pues lo dejo aquí. Y ahora sí, me despido con un saludo afectuoso para todos y todas, con mis mejores deseos para la audiencia y con el deseo sincero y la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no lo dudéis, no se hará esperar. No tardará en llegar. Así pues, me despido hasta el próximo vídeo. Que estéis bien.